¿De qué nos sirve saber qué son los derechos de autor y cómo funcionan? Pues en primer lugar, yo veo siempre dos vertientes, ¿no? El tema de defender los derechos propios Sí. que tengamos sobre nuestras obras, y el otro es no estar expuesto a reclamos legales que pudieran implicar sanciones económicas o sanciones de otro tipo que nos impidan seguir con la creación del contenido. Muy buen día, amables amigos. Aquí hay Gato Encerrado y está el día de hoy. Le agradezco mucho su presencia al abogado Jaime Dávila, quien es experto en temas de derechos de autor. Jaime, bienvenido a mi canal. ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos ya esperando empezar a compartir esta información tan interesante. Oye, vamos a hablar un poquito de derechos de autor y Sí, claro. sobre todo porque nos ocupa mucho a las personas que nos dedicamos a esto de la creación de contenido. ¿En qué momento, digamos, podemos estar expuestos a cometer una infracción? Evidentemente tratamos de tener contenido original en la medida que podemos hacerlo, pero vaya, ¿por qué no nos platicas un poquito qué son los derechos de autor? Y digamos, ¿por qué nos sirve, digamos, a los ciudadanos comunes y corrientes y que ahora estamos en esto de crear contenido? ¿De qué nos sirve saberlo para evitar, digamos, cometer alguna anomalía? Te agradezco mucho. Ok, perfecto. Mira, yo creo que antes de explicar el tema de qué son los derechos de autor, Sí. me parece importante hablar de eso que dijiste tú, de qué nos sirve. ¿De qué nos sirve saber qué son los derechos de autor y cómo funcionan? Pues en primer lugar, yo veo siempre dos vertientes, ¿no? El tema de defender los derechos propios Sí. que tengamos sobre nuestras obras, y el otro es no estar expuesto a reclamos legales que pudieran implicar sanciones económicas o sanciones de otro tipo que nos impidan seguir con la creación del contenido. Esa es la razón por la cual yo recomendaría a cualquier creador de contenido, cualquier autor, cualquier artista que esté en este mundo digital, saber e informarse un poco de cómo funcionan los derechos de autor. Eso sería el porqué, ¿no? Ahora, el tema ya de lleno de los derechos de autor, la forma más fácil de entenderlo es que los derechos de autor son las facultades que tenemos nosotros respecto a obras que creamos, ya sea como autores, como artistas, como creadores de contenido. Si hacemos una obra, si creamos algo que la ley señala como obra, en cuanto esa obra nace a la vida y la podemos percibir y la podemos comunicar, desde ese momento ya está la obra, ya está el autor y ya están los derechos a favor de ese autor. En este caso, es muy importante considerar que se toma en cuenta como una obra. Y la ley básicamente dice que las obras son todas las creaciones originales que podemos nosotros percibir y comunicar. Es también muy importante entender lo que significa la originalidad, hablando de una obra, y esta es la parte más interesante para la creación del contenido. La originalidad no es lo nuevo. La original hace más referencia a un tema individual, es decir, que venga de mi propio esfuerzo, la creación de esa obra, que venga de mi propia individualidad. Sí, claro, se usa mucho la frase de que tenga impresa o que tenga la impronta de la personalidad del autor. Y no significa otra cosa más que venga directamente de un esfuerzo creativo mío. Puede ser que se parezca mucho a la obra de otra persona, pero yo realicé el esfuerzo, no es como que lo copié o lo plagié. Eso significa la originalidad. Y el ejemplo clásico es, si tú empiezas a dibujar, a pintar, te pones a dibujar un plato de frutas, pues no es una idea nueva. Los platos de frutas se han dibujado desde siempre. Nada más la forma que tú le vas a dar, la expresión que le vas a dar a esa obra, es la que hace que sea individual y que sea original. Súper interesante. Sí. Y hablando de estas obras, ahí es donde se desprende el catálogo. La ley trae una lista o un catálogo, pero no es definitiva. La ley misma señala al final, y esto estoy hablando de la ley nacional y los tratados internacionales, que es cualquier creación original. Y viene un catálogo, ¿no? Viene música, viene danza, viene arquitectura, viene diseño, dibujo, pero en realidad es cualquier cosa que estemos creando, como por ejemplo el contenido que se crea en redes sociales. La mayoría del contenido que se crea en redes sociales es susceptible a ser considerado una obra, y su creador es el que tiene los derechos para defender esa obra y hacer valer todos los derechos, que básicamente son de dos tipos: los derechos morales, que son derechos que defienden intereses personales del autor, como que me considere padre o madre de la obra,
que se respete la obra, que no se modifique sin autorización. Son cuestiones más personales. Y están los otros derechos que se llaman patrimoniales, que tienen que ver directamente con el uso y explotación. Básicamente, muy interesante. Derechos de autor. Ajá. Oye, pues mira, vamos a pasar esta información. Ajá. Y te quiero preguntar si las noticias como tal tienen derecho de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Pues aquí tenemos una definición que hemos sacado de una organización internacional de propiedad intelectual. Sí, y claro. Lo que nos dice es que los derechos de los creadores sobre sus obras, digamos, que estas obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos, pero propiamente de contenido noticioso no dice mucho. Al respecto, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, lo primero que yo te puedo decir, que es muy interesante, ya entrando de lleno a la materia de derechos de autor y el periodismo o las noticias, es que la misma ley, tanto la legislación mexicana como la legislación internacional que aplica en México, que es un convenio que se llama Convenio de Berna, que es desde 1886, o sea, tiene casi 140 años, contemplan y hablan específicamente del tema de los hechos noticiosos o los sucesos de actualidad, ¿ok? Entonces, si tú me preguntas si las noticias son derechos de autor, la ley es bien clara, hay un artículo que te dice lo que no es una obra y dice específicamente que, mira, aquí lo tengo, que el contenido informativo de las noticias no es una obra protegida por el derecho de autor. El contenido informativo, es decir, la información, el suceso. Pero también dice, lo que sí es protegido como derecho de autor, como una obra literaria, en el caso de que sea noticias escritas, lo es la forma de expresión, que es lo que te comentaba hace rato, que las obras, por eso es la frase famosa que dicen, no se protegen las ideas, se protege la forma de expresión. ¿Ok? Entonces, la forma en la que tú presentes esa nota, si estamos hablando de una columna o noticias escritas, la forma en la que tú expreses, tú el periodista individual que está haciendo esa nota, esa forma de expresión sí está protegida, es una obra literaria, más no el hecho noticioso o la información. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica detrás de que el hecho noticioso no sea considerado, el mero hecho noticioso no sea considerado una obra? Pues para que sea de uso libre y pueda todo mundo difundir la información de manera fácil sin que haya un reclamo de derecho de autor. Voy a poner un ejemplo. Si yo escribo una noticia en la que comento que, no sé, el día de ayer el Congreso local de aquí de Baja California, de donde yo soy, aprobó una ley que es bastante polémica. Entonces, vamos a decir que una ley, como estos temas, ¿no?, del aborto y eso, vamos a suponer que están hablando de ese tema. Pues obviamente, sobre el hecho noticioso, yo voy a hacer mi columna y no puede venir otra persona a hacer otra columna y yo reclamarle un derecho de autor por ese suceso noticioso. No es como que yo tengo la exclusividad por ser el primero en cubrir la nota del hecho noticioso. Lo que puedo yo reclamar es que la obra literaria que yo generé en mi portal o en el portal del periódico para el que trabajo o impreso, es si me estás copiando tal cual la forma de expresión que yo le di a esa noticia. Que luego es lo que vemos mucho en portales de noticias, sobre todo, no sé si te ha pasado en internet, que lees la misma noticia en varios portales y parece tal cual que fue copiar y pegar. Es lo que te quería preguntar, ¿qué pasa cuando estos portales retoman la información tal cual está redactada y no estamos hablando de citas textuales, sino de que toda la información tal cual, digo, muchos comunicadores he visto que se han quejado y han cuestionado que algunos portales les tomen su información y la publiquen tal cual? Ahí, ¿qué podemos hacer si somos, digamos, o creemos que somos, pues sí, víctimas en un principio, digamos, denunciantes de este tipo de presunto delito? ¿Qué podemos hacer? Estamos muy acostumbrados en el mundo de la comunicación a que se haga este tipo de actos, pero ¿qué podemos hacer en caso de que nos roben la información? Sí, mira, fíjate, antes de contestar, me pongo a pensar que creo que lo que sucede en la industria de la comunicación y el periodismo es que como las noticias cambian todos los días, o sea, todos los días son temas nuevos, sí. Luego esa posible violación del derecho de autor, de cierta manera el periodista y la empresa dicen, bueno, pues mejor sigo trabajando
y no me detengo a hacer esos reclamos, ¿no? Que es cuando son las noticias así, noticias que no son tan importantes. Ya es muy diferente cuando estás hablando de un trabajo periodístico de investigación que tiene como resultado pues un texto más largo y algunas otras cuestiones que serían, que te valdría más la pena reclamar. Pero en primera instancia, si yo veo que la noticia tal cual yo la redacté se está replicando en otros portales o en medios impresos o en medios digitales, pues para empezar, si yo redacté esa columna, en México la vara está muy baja para el tema de la originalidad. Es decir, con que la hayas escrito tú, ya se considera que tiene originalidad, con que no sea la mera narración de los hechos, y ya es una obra. En otros países, en Europa y en otras latitudes, sí analizan un poquito más que sí tenga una originalidad, una distintividad, una individualidad más marcada. Pero en el caso de México no es así. Entonces, si yo veo que una persona tal cual copió y pegó el artículo que yo escribí, pues en teoría tengo todas las herramientas que me da la ley para hacer esos reclamos, para decir, oye, mínimo, aunque me haya citado a mí, porque pues como tú dices, ¿no? Citaron y pusieron el artículo completo. La cita de textos no permite que sea la totalidad. Tampoco tenemos un parámetro en la ley de cuánto, pero por lo menos, si tú estás agarrando la noticia completa mía y la pones en tu portal, aunque tengas ahí el crédito mío, ya es una reproducción no autorizada, porque lo estás haciendo de manera completa. ¿Ok? Para poder hacerlo, tengo que cumplir con algún requerimiento legal. Es decir, por ejemplo, si lo subo yo en mi Facebook, no lo estoy registrando ante un autor, no tengo nada, suponiendo que yo ponga contenido ahí y alguien me lo vuele y se lo lleve a un medio de comunicación tal cual, ¿eso también podría incurrir en algún posible delito? Lo que pasa es que no, hasta ahorita estamos hablando más de temas de infracciones administrativas y el tema de reclamos por la vía civil. Ok. No tanto de delitos, depende de la situación. Pero en este caso, qué bueno que haces la aclaración. Sí, en este caso sí hay algunos temas de delitos, sobre todo cuando se trata de un plagio y hay fines de lucro, pero aquí esto que tú preguntas tiene que ver con uno de los, ¿cómo puedo decir?, de los mitos más arraigados que hay en propiedad intelectual, sobre todo en materia de derechos de autor, el tema del registro, ¿ok? No es necesario, cuando yo escribo como dije hace rato, las obras y los derechos de autor respecto a esa obra nacen desde el momento en que yo creo la obra. Desde que yo la escribo, no tengo que hacer un trámite. Hay un principio que se llama principio de protección automática. Entonces, si tú estás escribiendo una columna en tu computadora, en cuanto tú la tienes lista en la pantalla, aunque ni siquiera hayas grabado el documento de Word, en cuanto a esa nota la puedes tú ver o percibir y reproducir, ya están los derechos de autor, ya tienes una obra que cuenta con derechos de autor. Con más razón si el documento de Word lo guardas, y con más razón si lo publicas en un sitio de noticias, ya sea digital o impreso. Desde ese momento ya tienes tus derechos, y en cuanto a alguien nos reproduzca esa obra en su totalidad, aunque te dé el crédito, hay una violación a los derechos de autor. ¿Ok? Hay una violación a los derechos de autor y tú puedes iniciar las acciones legales, ya sea que te vayas por la vía administrativa de derechos de autor, por la vía civil, o que a través de estos mecanismos que se llaman en inglés Notice and Takedown, o cuando te solicitan que bajes un contenido, también los podrías iniciar sin necesidad de que acudas a un registro. Porque te digo, la protección es automática. Incluso la ley nacional y los tratados internacionales tienen este principio de protección automática, que te dicen textualmente que el ejercicio de los derechos de autor no están sujetos a ninguna formalidad, a ningún trámite ni a ningún documento. La mera creación de la obra y la fijación en un soporte que yo pueda percibir, desde ahí tienes los derechos. Entonces, desde ese momento tú puedes hacer el reclamo. Y como te estaba diciendo hace rato, si agarran el texto, lo copian y lo pegan y ponen mi crédito, si ponen mi nombre, sí están haciendo una reproducción no autorizada. Sin embargo, no se limita nada más a eso. Muchas veces copian y pegan y no te dan a ti el crédito autoral. No señalan ahí el verdadero autor. Ahí se suman más violaciones. Por ejemplo, omitir el crédito autoral, esa es una violación a la ley. Y la otra, si tú lo publicas de cierta manera que se percibe que el autor es alguien que tiene que ver con el portal,
puede haber un tema de plagio, o sea, de una falsa atribución de autoría a una persona que no es el autor original. Ujú. Entonces, si tú dices, oye, ¿qué pasa con todas estas cuestiones? Bueno, son violaciones al derecho de autor, y el autor, el creador o el titular, porque a veces el periodista trabaja para un medio y en realidad quien tiene los derechos de explotación es el medio, porque hay un contrato de cesión de derechos. Cuando sucede eso, sí puedes hacer el reclamo, nada más que, pues como las noticias y el contenido fluye muy rápido, a veces los portales de noticias se encargan más de seguir trabajando y no se fijan tanto en eso y no hacen los reclamos. Pero es un tema más cultural, no es un tema de que no te asista la razón o el derecho o lo que siempre dice la gente. No, es que la tecnología avanza más rápido que el derecho. Pues a veces sí, pero a veces no. A veces nada más es un tema de que yo sentí que no valió la pena tanto hacer el reclamo y mejor me sigo trabajando como periodista. Claro, pasa mucho esto que mencionas. Me interesa mucho esta parte que está aquí en el gráfico de que podemos reproducir obras de artistas. Por ejemplo, si yo traigo una nota de algún personaje famoso, que a lo mejor un músico, digamos, como Juan Gabriel, y de repente es su aniversario luctuoso, ¿se puede reproducir una canción de Juan Gabriel en una nota? Lo que pasa que, mira, estas excepciones están señaladas en la ley de manera muy puntual. Me parece que son, si recuerdo bien, creo que son como 8 o 9 más o menos, pero son casos muy específicos y la ley señala, es diferente a, por ejemplo, el copyright. Las leyes de derechos de autor de los países que siguen esta influencia del common law, que se llama copyright, no tienen señaladas las formas en las que tú puedes utilizar las obras, más bien tienen como principios generales, como te dicen, oye, siempre y cuando no hagas esto y esto y esto, tú puedes usar las obras. En México es al revés. En México hay estos 8 supuestos que son muy específicos, en los que no tienes que pedir permiso y no tienes tú que pagarle al autor, ¿ok? Son nada más 8 supuestos. Pero lo curioso, fíjate, aquí lo tengo, es que te dicen en esos supuestos en los que tú puedes usar la obra sin tener que pagar y sin pedir autorización, te piden 3 cosas además. Te piden que no afectes la explotación normal de la obra, que cites la fuente y que no alteres la obra. ¿Ok? Ahora, estas excepciones, 3 de las excepciones, las primeras 3 tienen que ver con cuestiones que en el mundo del periodismo y de la comunicación están relacionadas. La primera es la cita de textos, la segunda es la reproducción de obras publicadas por la prensa y la reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. Entonces, lo que se me hace muy curioso a mí, que creo que es digno de compartir, es que varias de las excepciones en las que tú puedes usar una obra sin tener que pagar y sin pedir permiso, pero sin alterar la explotación normal de la obra, citando la fuente y sin alterar la obra, muchas de estas excepciones tienen que ver con el periodismo y con la comunicación. Súper interesante. Me llama mucho la atención y algo de lo que te iba a preguntar. El tema de las sociedades de autores, que básicamente son grupos de profesionales que gestionan, digamos, todo lo que tiene que ver con esta parte del lucro que se le da a las obras. Alrededor de esto, no existe en el mundo, que tú sepas, por ejemplo, sociedades que se dediquen a proteger, por ejemplo, el derecho de la autoría, por ejemplo, de obras periodísticas o obras de contenido, por ejemplo, en YouTube. Yo no sé si existan en el mundo estas sociedades que en México se llaman sociedades de gestión colectiva. No sé si existan en el mundo algunas que estén dedicadas al tema periodístico. Lo que sí sé es que normalmente se forman respecto a obras específicas. Por ejemplo, en México está la sociedad de gestión colectiva, que es un ente privado, es una persona moral privada que tiene una autorización de un ente de gobierno, en este caso el INDAUTOR. Esas sociedades de gestión colectiva normalmente aquí en México creo que hay, no sé cuántas haya, creo que hay como unas más o menos 14, pero luego se dividen más por obra, por tipo de obra. Por ejemplo, la más famosa es la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, que la encabezó Armando Manzanero muchos años. Sí, y esa sociedad de gestión colectiva
está más enfocada a los autores a los músicos que son autores y compositores. Y luego hay otras sociedades de gestión colectiva que están más enfocadas, por ejemplo, al tema de las obras plásticas, a los pintores y muralistas. Normalmente en México, que no hay una restricción a la ley, es como se ha dado, normalmente en México están más reguladas por la rama o el tipo de obra de los agremiados. Nada más que aquí también, como en el otro caso que hay una falsa creencia a veces, las sociedades de gestión colectiva no es necesario que tú estés agremiado para hacer valer tus derechos. Lo que hacen es que a veces, como eres un artista tan grande, pues dices, oye, por ejemplo, no, yo soy Juan Gabriel, pues no voy a ir yo correteando a cada bar y cada restaurante, mejor le doy la autorización a esta sociedad de gestión colectiva para que haga el cobro de estas regalías en mi nombre y se cobren una parte. Pero no, claro. sí me ha tocado saber de artistas o de autores que creen que es obligatorio. Y no, tú solo o tú y tu abogado pueden ir cobrando regalías. No es necesario que tú seas parte de una sociedad de gestión colectiva. Hasta donde yo sé, no conozco una que se dedique como al tema de las obras del periodismo, porque en el mismo periodismo puede haber obra escrita, puede haber obra audiovisual, puede haber obra nada más, un podcast que no hace la parte visual, puede ser muchos tipos de obras distintos. Y yo no conozco una que abarque todas esas. Oye, Jaime, una preguntota. En dado caso de poder presumir que alguien plagió alguna de nuestras obras, ¿es probable tener un conflicto y que este conflicto, digamos, reditúe un beneficio económico para el autor? Pues mira, a mí lo que me ha tocado enfrentar ya en el ejercicio profesional, sí. Las personas que se me acercan, es más un tema, no tanto que estén buscando el tema económico, sino la retirada del contenido. Pero eso sí se puede, eso sí se ha logrado. Sí, ahí hay varias opciones, porque luego la gente tiene mucho esta cuestión de que lo legal implica juicios largos, burocracia, estar enfrentándote a las autoridades, estarte enfrentando a la otra parte que igual y no está cooperando mucho. Sin embargo, en el tema de derechos de autor, yo siempre lo veo como un caminito que primero tomamos el paso más fácil. Y el paso más fácil, es decir, me ha pasado mucho con ilustradores, por ejemplo, en Instagram, que se me acercan y me dicen, oye, tal persona está subiendo mi contenido. Entonces, el primer paso, porque es más práctico y pensando en estar en armonía con este sentimiento que tienen la mayoría de los artistas de que no, pues qué flojera lo legal y vamos a ir y no nos van a resolver. Lo primero es acercarnos con la persona, con la cuenta, mandar un mensaje por teléfono, mandar un mensaje por mensaje directo de Instagram, mandar un correo, lo que encontremos y comunicarles, decirles, oye, ¿sabes qué? Estás subiendo contenido que es mío, no me estás dando el crédito, no te autoricé, y ese es el primer acercamiento, ¿no? Ya, si no tenemos una respuesta clara, pues seguimos a la segunda parte, que es hacer el reclamo a través de los mecanismos que estas redes sociales están obligadas a tener por ley, que son el famoso notice and takedown, que es lo que se hace mucho en YouTube. Entonces ya sigues este procedimiento donde le dices a Instagram, oye, esta persona está subiendo mi contenido, no me está dando el crédito, es mío, y haces el reclamo. Ahí es donde a veces, a pesar de que no se necesita registrar las obras, es donde contar con un registro nos sirve, no porque lo necesitemos para ejercer nuestros derechos, sino porque también psicológicamente mucha gente dice, pues muéstrame un papelito, si no, no. ¿Ok? Entonces, se sigue ese procedimiento a través de Instagram, y si ya no funciona ese tema, pues ya está el procedimiento de ley, un procedimiento que es como una especie de conciliación que se llama avenencia, que es ante el indautor. Es una especie de conciliación donde también, sin la necesidad de gastar muchos recursos de tiempo y dinero en demandar a una persona, nos acercamos a Indautor, al Instituto Nacional de Derecho de Autor, que es la máxima autoridad en México de Derecho de Autor, pertenece a la Secretaría de Cultura. Nos acercamos a Indautor, le exponemos el tema de la infracción o la violación a la ley y tratamos de que se le notifique a la otra persona para tener una reunión, para tratar de llegar a un arreglo amistoso entre las partes, nada más platicado. Ya si eso no funciona, pues ya vemos entonces, ahora sí de lleno, el tema legal, ya sea penal, civil o administrativo.
Pero entonces sí es posible obtener un beneficio económico. Sí, bueno, ahí es cuando te digo, hay que ver qué es lo que quiere el autor. Ajá, ok, pero en dado caso de que sea, por ejemplo, un plagio descarado Ajá, y que el autor, digamos, esté convencido de que su contenido se lo copiaron íntegramente, ajá. sí es posible obtener un beneficio económico. Un beneficio económico, sí. Obviamente tienes que seguir los procedimientos de la ley. En este caso específico, si tú quieres obtener una reparación económica, la ley establece que es a través de la vía civil por una reparación de daños, y la ley incluso establece un porcentaje que dice que será en no menos del 40%. No menos del 40% de las cantidades que esta persona haya obtenido con la explotación de la obra. Okay. Pero te voy a decir, si es que el artista es lo que está buscando. Sí. Porque a veces el artista dice, oye, pues la verdad, no tengo forma de comprobar el ingreso. A veces son cuestiones prácticas, Sí. que dices, bueno, mejor quiero que retiren el contenido. Lamentablemente también sucede mucho que como no tenemos esta cultura, no generamos nosotros las herramientas para poder defendernos bien en caso de que tengamos que hacer este tipo de alegaciones y poder obtener un resultado. La verdad no es tan común escuchar de juicios de este tipo como lo es escuchar de un divorcio o un pagaré u otros temas que son civiles o mercantiles, pero de que están las herramientas ahí, sí están. De hecho, nada más es cuestión de que la gente aprenda a usarlas, y hay casos muy ejemplificativos de artistas que luego tú te metías a TikTok o a cualquier plataforma y veías que subieron un montón de contenido que no era la página oficial, y luego hay artistas que se enfrentan y duran meses y meses bajando contenido, hasta que ya los piratas aprenden que pues si subo contenido de tal comediante me lo van a bajar, si subo contenido de tal artista me lo van a bajar, lo dejan de hacer. Pero si es un trabajo que requiere mucha inversión de recursos, sobre todo tiempo y mucha voluntad, pero ahí está, o sea, las herramientas ahí están, jurídicas. Híjole, pues súper complejo el escenario y sobre todo me interesa mucho esta parte que comentas, donde dices que no existe propiamente una cultura de la denuncia para poder resolver este tipo de conflictos. Súper interesante y bueno, pues ya para terminar, estamos con la llegada de inteligencia artificial. Qué tanto crees que, digamos, antes de que podamos decir que tenemos una cultura al respecto, ya está llegando una nueva herramienta que se está sumando a toda esta complejidad? ¿Qué crees que, para dónde se vislumbra, digamos, cuáles serían las principales preocupaciones en tema de derechos de autor? Mira, las principales preocupaciones depende, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, la falta de regulación expresa en la ley. Y sí, probablemente a la Ley Federal de Derecho de Autor le hace falta una regulación específica. Sin embargo, yo creo que en gran medida podemos utilizar la que ya está. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es un tema práctico es lo que yo veo un poco más grave, ¿no? Hay que entender muy bien los términos y condiciones de la propiedad de la inteligencia artificial que estoy utilizando. Porque la inteligencia artificial, la plataforma que estés usando, trae unos términos y condiciones. Y hay que entender esos términos y condiciones, leerlos y saber qué es lo que estamos pactando con esa aplicación o con ese software respecto a quién le pertenece la propiedad intelectual. Y es un tema muy interesante porque tienes que empatar varias cosas. Tienes que leerlo, saber lo que estás tú aceptando y luego ver si empata con la legislación mexicana. Eso es otro. ¿Ok? Aquí también hay un tema muy claro que la Ley Federal del Derecho de Autor dice que es una persona física. Solo una persona física, solo un ser humano puede ser un autor. ¿Ok? Entonces, pues la inteligencia artificial está generando, lo puedes ver como una herramienta. Oye, yo le estoy dando las instrucciones y estoy generando la herramienta, así como una herramienta cuando yo escribo utilizando esta aplicación de Word. Pues es una herramienta para hacer texto. Y lo que yo veo más interesante es que hay que esperar cuáles son los criterios que se van desprendiendo de las autoridades. Por ejemplo, ahorita hay un asunto en el que una persona quiso registrar ante Indautor una obra y señaló que estaba generada utilizando inteligencia artificial. Y el Indautor le dijo, no la voy a registrar, y le negó el registro. Y esta persona se fue a un tribunal administrativo a pelear la decisión, y el tribunal le dijo, el Indautor tiene la razón en negarte el registro de la obra. Y esta persona muy probablemente
va a acudir a un amparo. Va a intentar, pero hasta ahorita, con ese antecedente, tenemos el criterio de que por lo menos el indautor no quiere registrar cosas que estén hechas utilizando inteligencia artificial. Obviamente, esto es una noticia que yo vi, obviamente no tengo acceso al expediente ni nada, pero ya viendo el expediente podríamos darnos cuenta, igual y la persona pues no hizo nada más dio una instrucción que no le imprime originalidad, o tal vez la hizo con una inteligencia artificial que como términos y condiciones establece que lo que se genera no es una obra, o que lo que se genera le pertenece a la empresa que es dueña de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que no sabemos, pero siento que el paso del tiempo y que la gente empiece cada vez a registrar más obras que utilizaron inteligencia artificial nos va a ir dando los criterios de la autoridad, que eso siempre es bien importante. Y desafortunadamente en México, como no hay muchos litigios de este tipo y no hay muchas controversias de este tipo que lleguen a las últimas instancias, a veces no contamos con criterios de los tribunales que nos den luz de qué es lo que se está considerando en nuestro país. Oye, pues súper interesante todo lo que vamos a ver y todo lo que se asoma en este escenario con la inteligencia artificial. A mí no me resta más que darte las gracias por esta conversación con mi canal Hay Dato Encerrado, y pues estamos pendientes, atentos a cualquier información, a cualquier novedad que tengas acerca de lo que se pueda prever en temas de inteligencia artificial y derechos de autor, porque sabemos que esta discusión va a estar fuerte en los siguientes días. Abogado Jaime Dávila, por favor, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para despedir esta conversación? Nada más pues agradecerte por la invitación. De estos temas dan para mucho y siempre son bastante interesantes, sobre todo que son de interés general, no nada más para los abogados o los comunicadores. Sí, claro. Y cuando quieras invitarme de nuevo aquí a hablar de estos temas o de otros, pues encantado de acompañarte. Te agradezco mucho tu tiempo y gracias por estar, y le agradecemos mucho a nuestros usuarios. Ojalá que se puedan suscribir para que tengan más contenido y más charlas interesantes sobre este y otros temas. Muchas gracias, abogado. Gracias a ti, hasta luego. Quédense aquí, Hay Dato Encerrado.